Bendito y alabado sea nuestro divino Padre eterno Jehová en los infinitos mundos del universo expansivo pensante, hermanos y hermanas. El tema de hoy es un tema corto, como ya lo dije anteriormente. Los derechos del Padre se defienden y las pautas dadas por el divino enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero, el Alfa y el Omega. Luis Antonio Soto Romero, el Alfa y el Omega, el enviado de Dios, antes de fallecer en Lince, Lima, Perú, dijo, segundos antes de fallecer, dijo las siguientes palabras: los derechos del Padre se defienden. El enviado de Dios vio que los divinos rollos telepáticos serían ocultados y comercializados, y por ello lo de sus palabras finales. Es decir, el divino enviado se anticipaba a lo que iba a suceder y siempre dejaba enseñanzas o dejaba, ¿cómo le llaman? O dejaba ya por anticipado, así de forma simple y sencilla, lo que iba a suceder en el futuro. Era cuestión de analizar e investigar y tomar atención a lo que iba a suceder. Es así que muchos hermanos de ese entonces no tomaron la debida atención y sucedió lo que está sucediendo con los divinos rollos telepáticos de Alfa y Omega. Además de ello, la bestia, el sistema de vida, los ricos del mundo saben que la revelación de Dios está en este mundo y hacen todo lo posible para ocultarlo, no darlo a conocer. Ejemplo de ello son Estados Unidos y sus potencias aliadas, que incluyen a Israel. Todos ellos saben de los divinos rollos de Alfa y Omega. Asimismo el Vaticano también sabe de los rollos de Alfa y Omega. Es más, el Vaticano tiene en sus bóvedas subterráneas rollos de Alfa y Omega. Los tienen ocultos, pero no los dan a conocer. Es por ello que estas instituciones de la bestia y la bestia misma trabajan para ocultarlos y que nadie lea, y se valen de diferentes medios para ello, como es por ejemplo el ocultismo, el ocultarlos, el esconderlos, el no saber dar una dirección exacta donde están los divinos rollos, la totalidad, el comerciarlos, es decir, el venderlos en soles o en dólares, venderlos, las copias, los libros, los folletos, etcétera, etcétera. Los corderitos de plata se venden en soles o en dólares. El querer privatizarlos poniendo falsos autores y utilizándolos a las instituciones formales de la bestia, es decir, a las instituciones que la misma bestia fundó y tienen por instituciones legales, formales u oficiales, como dicen. Es decir, bueno, la bestia habla de muchas argucias legales. Y al valerse la bestia de diferentes argucias legales, entonces deja de lado al verdadero autor de esta divina revelación, que es nuestro Padre eterno. Dejan de lado los derechos de nuestro Padre eterno, y con justa razón el divino enviado, segundos antes de fallecer, dijo: los derechos del Padre se defienden, porque él sabía y se anticipaba a los hechos, sabía lo que iba a suceder, y por ello los de sus últimas palabras, cuando estaba presente los testigos presenciales, entre ellos Ernesto Facho Castro, allá en la casa de Córdoba Quesada, en Lince, Lima, Perú. Otra forma de que la revelación no sea dada a conocer es retrasarla, poniendo diferentes pretextos absurdos que no resisten el más mínimo análisis. Por ejemplo, decir que ya te sabes de memoria los 300 y tantos divinos rollos. Eso, por ejemplo, yo lo he escuchado y varios hermanos me han comentado. ¿Y qué sucede, hermanos? Hay varios hermanos que son supuestamente de la línea oficial, que los oficialmente autorizados para la difusión, que tienen los rollos, etcétera. Y dicen pues que si ya te sabes de memoria los 300 divinos rollos, 300 y algo más de rollos que hay. Y es lógico que muchos hermanos le respondan que no. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria de elefante. Y segundo, en la página oficial, donde están los rollos, la página oficial de supuestamente la asociación oficial, que son los únicos autorizados para la difusión de los divinos rollos, no hay publicado 300 rollos, hermanos y hermanas. Y es un absurdo lo que esos hermanos dicen, pues, que si ya te sabes de memoria los 300 rollos, 300 y tantos rollos. No, porque no hay pues publicado, apenas hay publicado que 5 o 6 rollos, y aparte ahora último que han publicado de otra página de otros hermanos,
la han traído y la han publicado en la página oficial unos 60 rollos. Pues no hay 300 y tantos rollos, hermanos. Cuando uno analiza, vemos que los pretextos que dan estos hermanos para no sacar a la luz nuevos rollos es absurdo, pues, hermano. No cabe ningún análisis. Es decir, son solo pretextos para no publicar nuevos rollos. Además de esto se observa y en reiterada forma que hay un desprecio e indiferencia hacia otros hermanos que piden la publicación de la totalidad de los divinos rollos de Alfa y Omega, de la totalidad de las órdenes telepáticas de Alfa y Omega, y asimismo la totalidad de los divinos cassettes con la voz del enviado Alfa y Omega, porque Alfa y Omega daba disertaciones y han sido grabados en cassettes. Parte por lo menos un promedio de 15 cassettes fueron grabados por el hermano Facho Castro. Él trajo la grabadora de su trabajo, lo trajo y lo puso a disposición, y a través de esta grabadora, pequeña grabadora del hermano Ernesto Facho Castro, el hermano que conoció, vivió y convivió con el divino enviado, es que pudo grabar un promedio de 15 cassettes. Luego pasa el tiempo, estos cassettes, estas grabaciones, los pidió el hermano Córdoba, y hermano ya fallecido, y el hermano Córdoba graba otros 15 cassettes en promedio. Eso es lo que refieren estos hermanos antiguos que estuvieron y que conocieron al divino enviado, que estuvieron con él, conocieron y recibieron enseñanzas de él. Córdoba no tenía grabadora en ese entonces. Fue el hermano Ernesto Facho Castro quien proporcionó la grabadora y los cassettes. Ya más adelante Córdoba ya también proporciona cassette para que tenga los cassettes, para que él también tenga. Y al final el hermano Ernesto Facho Castro pues le entrega los cassettes al hermano Córdoba y la grabadora para que él lo tenga, porque como el divino enviado estaba en casa del hermano Antonio, hermano ya fallecido, pues le era más fácil entonces que se quede ahí en casa para que los otros hermanos lo puedan escuchar, lo estudien, lo analicen, porque Ernesto Facho Castro tenía que trabajar, tenía que trabajar lejos y no tenía el tiempo. Esa es una parte de la historia pues que no se cuenta, pero ahí está la historia. Más claramente nos dice nuestro Padre Eterno que arrancará los divinos rollos del occidente, es decir, del INSE Lima, Perú. Los va a arrancar y se los llevará a Oriente, a la India y la China, y no habrá fuerza humana que lo impida o que se oponga. Esto está en los rollos. Los rollos pasarán, en los rollos telepáticos, ahí dice, los rollos pasarán a Oriente, porque acá en Occidente, aparte de lo mundano que es, hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay mucho comercio y la escritura telepática Alfa y Omega prácticamente se está comercializando. Hay una anécdota, y esto está grabado y está en los videos de YouTube, cuando al hermano Antonio Córdoba, hermano fallecido, se le hace una entrevista en Radio Capital por el periodista Antino Choi de Radio Capital. Eso es cuando Antonio Córdoba estaba vivo, ya hace varios años. ¿Qué sucede? El hermano periodista le dice, hermano, pero acá dice que los rollos pasarán a Oriente, que no estarán más acá en Perú, Lima, Perú, se irán a Oriente. Entonces Antonio Córdoba responde diciendo pues que él se oponía a esa decisión y que los rollos se quedaban aquí en Lima, Perú. Más específicamente, pues decía que me perdone Dios, pero yo me opongo. Así fue la cosa. Eso es lo que mencionaba Antonio Córdoba cuando estaba vivo. Pues. Ese queda como anécdota. Pero claramente nuestro Padre Eterno nos dice que los divinos rollos de Alfa y Omega, que están en Occidente, en Lince, Lima, Perú, pasarán a Oriente, serán llevados a la India y la China, y no habrá fuerza humana que lo impida o que se oponga. Así que lo que dijo Antonio Córdoba de que él se opone, no es... lo habrá dicho así como, qué sé yo, tal vez en son de burla, en son de no sé de qué, pero como ya sabemos, no hay fuerza humana que lo impida o que se oponga a esta decisión tomada por nuestro Padre Eterno. Asimismo, nuestro Padre Eterno dejó pautas a través del divino enviado para una mejor comprensión de la escritura telepática Alfa y Omega, asimismo de las divinas órdenes telepáticas de Alfa y Omega, y el estudio y análisis de los cassettes con la voz del divino enviado Alfa y Omega, Luis Antonio Soto Romero. Entre las pautas tenemos lo siguiente. Primero, se estudiará los divinos evangelios, o la llamada Biblia.
Se tiene que estudiar sí o sí, porque así lo ordena nuestro Padre Eterno. Se tiene que estudiar los divinos evangelios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que le llaman. Segundo, se estudia las divinas órdenes telepáticas, lo malamente llamado leyes, son órdenes telepáticas o títulos de futuros rollos. Eso se tiene que estudiar, la totalidad. Si hay 10.000, se estudian las 10.000. Se tiene que estudiar, hermanos, porque así lo ordena nuestro Padre Eterno. Tercero, se estudia los divinos rollos telepáticos de Alfa y Omega o rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega. Es todo un proceso, porque cuando tú estudias la Biblia, tú lo estudias, lo analizas, te da una dirección, una direccionalidad. Lo estudias las órdenes telepáticas, te sigue dando una mayor direccionalidad. Y ya cuando tú estudias los divinos rollos telepáticos de Alfa y Omega, los rollos del Cordero de Dios, entonces tú vas a comprender con mayor claridad lo que quiere decir ahí. Es más, los rollos telepáticos de Alfa y Omega son tan simples, sencillos, que todos lo entienden sin excepción, todos, adultos, ancianos, niños, etcétera, todos lo van a entender sin ningún problema. Cuarto, el contenido de los divinos rollos telepáticos de Alfa y Omega, las divinas órdenes telepáticas, comúnmente llamadas leyes, y los cassettes no se comercializarán ni venderán bajo ningún motivo o circunstancia. Serán dados de forma gratuita a todo hermano y hermana que lo solicite, sea este del rebaño peruano o de otros rebaños del planeta, porque así lo ordena nuestro Padre Eterno Jehová. Es decir, aquellos hermanos, hermanas que venden o comercializan con esta escritura telepática, hermano, están cometiendo una grave infracción a la orden dada por nuestro Padre Eterno. Y se valen de varios pretextos, que el papel cuesta, que la imprenta cuesta, no, que cómo vamos a regalar los libros, no, que todo tiene un costo, al menos que me paguen el costo de la impresión o del papel. Eso es lo que sostienen estos hermanos, es decir, están comercializando, están vendiendo este conocimiento divino. Y recuerden bien claro que este conocimiento divino vino de forma gratuita del reino de los cielos y no tiene por qué venderse bajo ningún motivo. Este conocimiento no se vende. No, definitivamente no se vende. No tienen por qué vender, no tienen por qué ponerle precio, porque nuestro Padre Eterno Jehová nos dio este conocimiento sin ningún precio, no le puso precio, ni en soles, ni en dólares, ni en ninguna otra moneda. Fue dado de forma gratuita para todos, sin excepción. Y así se debe dar al mundo entero, así se debe dar a conocer. Y se preguntan, pero ¿y cómo vamos a pagar la imprenta? ¿Cómo vamos a pagar el papel, hermano? Por donaciones. O por último, yo doy una parte del dinero voluntariamente para que se publiquen en físico o a través de la internet o por otros medios, porque no solo es en físico la publicación de un libro en físico, sino puede ser publicado de una gran variedad de formas, internet, por videos, etcétera, por fotos, etcétera. O sea, hay bastantes formas. Lo cierto es que esto no se debe de vender, no se le debe poner un precio. Al momento que se le pone un precio ya cae en comercio, y sabemos perfectamente que el comercio no es del reino de los cielos. La compraventa no es del reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay capitalismo. Ahí nada se compra, nada se vende. Todo se hace a través del llamado comunismo, la práctica del trueque. Quinta pauta dada por nuestro Padre Eterno, el contenido de los 4.000 divinos rollos telepáticos del Cordero de Dios, las 10.000 divinas órdenes telepáticas y los 30 cassettes con las experiencias, exposiciones y conversaciones del divino enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero, serán publicados en su totalidad de forma inmediata, tal como lo ordenó nuestro Padre Eterno Dios. De no hacerlo, se estaría cayendo en ocultismo y los que lo ocultan recibirán un castigo sumamente severo. Y eso es verdad, hermanos. Hay muchas leyes o muchas órdenes telepáticas que nos dicen cuál es el castigo para aquellos hermanos que, teniendo los rollos del Cordero de Dios, no lo publican o demoran en la publicación y los ocultan. Ahí están las divinas órdenes telepáticas. Tal vez en la próxima exposición vamos a dar lectura a esas órdenes telepáticas. ¿Cuál es el castigo para los hermanos que, teniendo los divinos rollos, no los publican, no los dan a conocer, los ocultan, los comercializan, los venden?
son sanciones, son divinas órdenes con castigos sumamente fuertes. Tanto es así que, bueno, narra, ¿no? Ahí, bueno, en uno de ellos dice pues que aquellos hermanos que no permitieron la publicación de obras de otros hermanos y coartaron el libre albedrío, el derecho de estos hermanos de publicación de obras, de escrituras, a estos hermanos que coartaron ese derecho de otros hermanos, a estos hermanos se producirá un terremoto y este terremoto se los llevará, la tierra se abrirá y se los comerá en vida. Eso es lo que les espera pues a aquellos hermanos que ocultan la ciencia celeste alfa y omega, la divina revelación alfa y omega, por más años, tantas décadas. Bueno, son castigos que están escritos en la misma revelación. Pauta número 6 o sexto. Los divinos rollos telepáticos del Cordero de Dios y su contenido no serán privatizados ni serán exclusividad de nadie. No puede haber una persona, una familia, un grupo, una asociación u otra organización quienes serían que solo ellos son los exclusivos y propietarios de estos divinos rollos. No, eso no debe ser. De este divino conocimiento. Decir ello es caer en egoísmo intelectual. Decir que solo ellos son los legítimamente autorizados para tener los divinos rollos es poner en contra de Dios, es ponerse en contra de Dios, porque Dios no tiene exclusividad con nadie. Aquel hermano que quiera nombrarse como autor de esta revelación recibirá un castigo muy severo por parte de la divinidad. Es cierto, hermano, este conocimiento vino para todos, para toda la tierra. No vino para un grupo de personas o una persona, no, vino para toda la tierra. Nuestro Padre Eterno no tiene exclusividad con nadie, no. Él brinda su conocimiento para todos porque Él quiere que toda la humanidad se salve. A través de este conocimiento Él nos está brindando información muy valiosa de cómo va a ser el juicio final. ¿Qué preguntas te van a hacer en el juicio final? ¿Qué sucesos van a ocurrir en el juicio final? ¿Qué leyes se van a dar en el juicio final? ¿Cómo va a ser la transición del mundo materialista al mundo espiritual? Y etcétera, etcétera. Así muchas otras leyes. Muchas leyes físicas, leyes divinas que se van a dar. Y justamente eso te lo da a conocer a través de los rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega. Pero ¿qué sucede? Estos rollos están siendo ocultados, no se están dando a conocer en su totalidad por diferentes motivos. Y la humanidad no está siendo preparada para enfrentar el juicio final. Es más, dice en los divinos rollos que si esta humanidad hubiese leído y estudiado este conocimiento de forma inmediata en su totalidad, esta humanidad tenía la gran posibilidad de regresar al reino de los cielos. Es decir, toda la humanidad actual tenía esa gran posibilidad de regresar nuevamente al reino de los cielos. Pero eso no sucedió debido a que estos rollos fueron ocultados por la Iglesia Católica, por el sistema de vida, por aquellos que teniendo los rollos no los dan a conocer en su totalidad. Imagínense qué sucede. Es toda una organización, pues sabemos que el sistema de vida, que es el mismo demonio, sabe de la llegada de esta revelación y trata de ocultarlo por todos los medios los trata de ocultar. ¿Con qué fin? Con el fin de que la humanidad no ingrese nuevamente al reino de los cielos, porque claramente lo dice. La humanidad, si hubiese estudiado de forma inmediata y difundido este conocimiento de forma inmediata a todos, la humanidad tenía esa infinita posibilidad de regresar nuevamente al reino de los cielos. Ahora vemos por qué estos hermanos ocultan la revelación, por qué estas organizaciones oficiales de la bestia ocultan la revelación, por qué la misma Iglesia Católica teniendo los rollos los ocultan y no los dan a conocer. Porque pertenecen pues a la organización, al sistema de vida, pertenecen a lo que es las legiones de Satanás. Eso es lo que está sucediendo. A ver, séptima pauta dada por nuestro Padre Eterno. Esta escritura telepática Alfa y Omega fue un pedido hecho a Dios por toda la humanidad actual en el reino de los cielos. Dios accedió y lo entrega a la tierra por medio de su enviado, Luis Antonio Soto Romero, el Alfa y la Omega, para ser estudiada por toda la humanidad y estar preparados para enfrentar el juicio final. Eso está textualmente en los rollos y en las órdenes telepáticas. De ahí se saca esto, no se inventa, de ahí se saca.
Es decir, aquí está claramente, este conocimiento llegó para toda la humanidad. Ninguna persona, grupo o asociación tiene propiedad sobre estos rollos. No pueden decir que esto es mío, que esto es de nosotros, que esto es la herencia, que esto vino solo para nosotros, no que nosotros somos los únicos y oficialmente autorizados para difundirlos, que nosotros lo inscribimos ante determinada institución del Estado de propiedad intelectual. No. Este conocimiento es de nuestro Padre Eterno. Él lo envía a la tierra a través de su enviado, Luis Antonio Soto Romero, el Alfa y Omega, para que sea difundido de forma inmediata para toda la humanidad. Estos divinos rollos de Alfa y Omega deben ser difundidos de forma inmediata para toda la humanidad. Ya se lleva más de 40 años de retraso, pues hermanos. Y son más de 40 años de retraso. Imagínense cuántos humanos han fallecido, cuántos seres humanos, hombres, mujeres, niños han fallecido. Es más, en este instante estamos en pleno juicio físico, es decir, la aparición, la manifestación de Cristo al mundo de forma física, tal como está en los divinos evangelios, ya está por darse, hermanos, porque estamos en pleno juicio final, en pleno juicio físico solar. Los acontecimientos ya se dieron. Eso también es un tema importante para el estudio más adelante, déjenme apuntarlo. Los acontecimientos del juicio final. Y ya está, ya lo apunté, los acontecimientos del juicio final. Dice, cuando los hermanos no se guían por estas pautas dadas por nuestro Padre Eterno, caen en contradicciones, caen en absurdos, caen en soberbia y hasta en despotismo. Ahí están claros los ejemplos de muchos hermanos que estudian esta ciencia divina, pero sus hechos nos dicen lo contrario o muestran lo contrario. El no difundirlos, la totalidad de los divinos rollos, el privatizarlos, el querer adueñarse, el comercializarlos, etcétera, etcétera, pues no. Con esos hechos te están diciendo claramente que ellos no creen, que se han puesto en contra de nuestro Padre Eterno. ¿Y cómo es posible que hermanos que no creen, que no tienen esa convicción de seguir las pautas dadas por nuestro Padre Eterno, tienen los divinos rollos? No, pues hermano, hay una contradicción muy severa. Recuerden claramente, estos rollos fue un pedido hecho por toda la humanidad a nuestro Padre Eterno en el reino de los cielos. Él, nuestro Padre Eterno, accedió al pedido hecho por toda la humanidad y ofreció enviar en los últimos tiempos de la prueba de la vida este conocimiento. Y se dio eso, se está dando. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trae? El divino enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero. Él trajo este conocimiento a este mundo. Y está claro ahí en las revistas, en los periódicos de ese entonces, cuando él estaba vivo, cuando le preguntan, ¿y cómo va a ser la expansión de este conocimiento? ¿Qué va a hacer con este conocimiento? Y él responde, este conocimiento se debe dar a conocer a toda la humanidad de forma inmediata y en su totalidad. Ahí está bien claro. Y en su totalidad, no se debe de ocultar ni guardar nada, porque la orden ya fue dada por nuestro Padre Eterno. Él, nuestro Padre Eterno, nos envía este conocimiento. ¿Quién lo trae? El enviado de Dios. ¿Y cuál es su misión? Que este conocimiento de forma inmediata y en su totalidad sea difundido a nivel mundial. Todos los rollos, sin excepción, todas las divinas órdenes, sin excepción, que son 10.000 divinas órdenes. Los 30 cassettes deben darse a conocer sin excepción en su totalidad. Y no cabe ningún pretexto para decir que no, que todavía no es tiempo, que estamos esperando una orden del Divino Padre, una señal de un ángel, que estamos esperando una señal de la Virgen María. No, ya la orden fue dada por nuestro Padre Eterno. Algo ya más para tener en cuenta es que también dijo el divino enviado antes de fallecer, dice, me voy, los dejo divididos, y cuando regrese los encontraré divididos. Eso fue una profecía dada por el divino enviado. Es que él se anticipa a los hechos. Él vio en ese entonces que después de su fallecimiento surgirían grupos por diferentes circunstancias.
y estos grupos pues estarían divididos, no se unificarían, no se llegarían a la unificación, y eso parece que se está cumpliendo, ya se está cumpliendo, se ha cumplido. Hay diferentes grupos de Alfa y Omega, no se pueden ver, no se pueden unir por diferentes circunstancias. Entonces se cumple esa profecía dada por nuestro divino enviado Luis Antonio Soto Romero, que dijo: me voy, los dejo divididos, y cuando regrese los encontraré divididos. Y eso está sucediendo, hermanos. Ya para terminar, hermanos, hemos querido dar una pequeña disertación acerca de las palabras dichas por el divino enviado, de que los derechos del Padre se defienden, y asimismo dar unas pequeñas palabras sobre las pautas dadas por el enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero. Son pautas que nuestro Padre Eterno dio para toda la humanidad. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por ahora. Más adelante estaremos viendo, vamos a tratar de dar una ponencia acerca de los acontecimientos del juicio final que está sucediendo, y compararlos con lo que nos dice la ciencia celeste, para hacer un estudio y un análisis. Listo, hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Alabado sea nuestro divino Padre Eterno, y nos despedimos.